perdidos quiero alcanzar y con tu amor poderlos restaurar. Amén. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Esther. Esther era una mujer que fue llamada para intervenir en un tiempo muy crítico en la historia de su pueblo. Este libro está escrito sobre hechos reales, fueron hechos que pasaron realmente, no es una fábula, no es un cuento, no es algo que alguien se inventó, sino que algo que el pueblo de Israel estaba pasando. Eran tiempos de persecución, de dolor, pero ahí estaba Dios, mostrando su protección y además moviendo todos los hilos para encaminar las cosas hacia su voluntad. Tenemos que ver este libro de Esther o esta historia de Esther, podemos verla de dos maneras. De forma individual, qué es lo que me dice a mí como persona, qué es lo que tengo que hacer, y también de forma colectiva, qué nos dice a nosotros como Iglesia de Jesucristo, que tenemos que marcar una diferencia. Y hoy vamos a verlo a través de toda la historia de Esther, cómo podemos nosotros marcar la diferencia en el mundo de hoy, tanto personal como colectivamente, como iglesia, impactando en esta sociedad. Vamos a leer en Esther capítulo 2, versículos 5, del 5 al 7. Cuando todos los tengan, ¿puede decir amén? Amén. Gloria a Dios. Pues muy bien, dice la palabra del Señor. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Aquí encontramos a estos personajes de la historia de Esther, ¿verdad? Aquí vemos cómo ellos, con el pueblo judío, estaban en este lugar, que no era su tierra. Y nos tenemos que remontar a la historia del pueblo de Israel. Todos los estudiantes que han estudiado, ¿verdad?, el Antiguo y el Nuevo Testamento, podemos recordar cuando el pueblo pidió un rey, ¿verdad? Dios era el rey de Israel, pero los demás pueblos tenían un rey visible y los judíos también querían un rey. ¿Os acordáis, no? Podemos recordar que a Samuel le pidieron y él apesadumbró su corazón, pero Dios le dijo, no te preocupes, si quieren rey, tendrán rey. Y sabemos los reyes que fueron de Israel, ¿verdad? Primero fue Saúl, después fue David y después fue Salomón. Durante el tiempo de estos tres reyes, el reino estaba floreciendo, lleno de hermosura, de riquezas, pero sabemos que a partir de Salomón el reino se dividió en dos, la tribu del norte y las tribus del sur. A uno se llamó Israel y a otro se llamó Judá. Y aquí vemos cómo Israel, las tribus del norte, fueron llevados cautivos a Asiria y las tribus del sur, que se llamaban Judá, fueron llevados cautivos aquí, a Babilonia. Y aquí nos encontramos con que Mardoqueo era hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos, que con el rey Jeconías fueron llevados cautivos a Babilonia. Y aquí están,
el pueblo de Israel cautivo, ¿verdad? Otro personaje que también fue deportado fue Daniel. Nos acordamos de Daniel, ¿verdad? Nos acordamos de Nabucodonosor también, ¿verdad? Con el horno de fuego. Daniel pasó por varios reyes. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, ¿verdad?, fue invadido también por otro imperio, que era el imperio persa. Y ahí empezaron a venir otros reyes que también conocemos por el libro de Daniel, que fueron Ciro, que fueron Darío, nos acordamos del foso de los leones con Daniel. Son historias paralelas que vivieron el mismo tiempo del cautiverio. 70 años. Y en esta breve historia del pueblo de Israel, les puedo decir que 70 años fueron los que pasaron en el cautiverio los judíos. 70 años que no eran felices porque añoraban su tierra, 70 años que estaban ahí en un sitio extraño, alrededor de dioses extraños, siendo reinados por un rey que no era el suyo, sino que era otro, y ahí se encontraban. Cuando nos acordamos también, echando la vista atrás, cuando en Esdras, Nehemías empezaron a hablarle a Ciro, ¿verdad?, de que ellos lloraban por ir a Jerusalén, lloraban por retornar a su tierra. Y hubieron 3 expediciones de regreso. En la primera fueron y medio edificaron un poquito las cosas. Y hubo un periodo de tiempo entre la primera expedición y la segunda. Hubo un tiempo de 59 años. 59 años en los que reinaron en ese tiempo Darío y Jerjes. Este Jerjes, que se llamaba Jerjes I, era el que nosotros conocemos como el rey Asuero. Y aquí nos encontramos, en ese periodo de que todavía no ha vuelto todo el pueblo judío a su tierra, y aquí nos encontramos con este rey que se llamaba Asuero, con este judío que se llamaba Mardoqueo, y con esta prima suya, ¿verdad?, porque era hija de su tío, que se llamaba Esther. Y ya puestos en antecedentes, ¿verdad?, tenemos que pensar que el pueblo judío estaba en un tiempo que a él no le gustaba, igual que hoy en día. Nosotros nos encontramos en medio de un tiempo de crisis, un tiempo donde las cosas no nos gustan, donde hay muchas leyes incluso que se aprueban, que están en contra de lo que es la palabra del Señor. Y la iglesia a veces se encuentra impotente, no sabe si alzar la voz, no sabe si dejarse llevar, como los judíos que estaban deportados. Ellos allí vivían, hacían sus negocios, querían volver pero no podían, y así a veces nos encontramos nosotros. En este momento, la iglesia tenemos que reconocer que no tiene ese poder para influenciar en la sociedad. Pero no por eso debemos de sentirnos tristes, sino que debemos nosotros como colectivos, como iglesia y como individuos levantar nuestra mirada y seguir para adelante, porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito con nuestra vida. Dios tiene un propósito con nuestra iglesia, con la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Dios está trabajando. Dios está poniendo las cosas en su lugar. A veces no lo vemos, porque en esta historia vamos a ver que las cosas pasaban y podemos pensar que pasaban por casualidad, pero no, Dios estaba poniendo cada cosa en su lugar. Lo que podemos llamar casualidades no son casualidades, son cosas preparadas por el Señor. Y hoy día Dios está preparando las cosas, porque viene un tiempo de mucha más crisis, viene un tiempo de mucha más zozobra, viene un tiempo donde la iglesia de Jesucristo, los cristianos, el mundo entero va a padecer, y Dios está poniendo cada cosa en su lugar, cada persona en su sitio, para que después cumplamos todos
el propósito de Dios. Amén. En esta historia encontramos 4 personajes principales. Primero, ya hemos dicho, el rey. El rey se llamaba, o se puede llamar Jerjes, o se puede llamar Asuero, era el rey. El rey de Babilonia, del imperio persa, el conquistador. Tenía un gran imperio. Su imperio era desde Etiopía, que está en África, hasta la India, que está en Asia. Todo el Oriente Medio era el imperio de este rey, de los persas, ¿verdad? No era un hombre necesariamente temeroso de Dios, tenía sus dioses, tenía sus historias, ¿verdad? Pero era muy, muy poderoso. Y cuando un hombre es muy poderoso, tiene muchas riquezas, normalmente, ¿qué pasa? Pues que se vuelve orgulloso, prepotente, vanidoso, ¿verdad? Yo tengo poder para todo y yo soy el que quiero estar aquí o el que quiero estar allá, y se hacía su santa voluntad. El rey era el que gobernaba, pero tenía una personalidad un poco peculiar. Era inestable. Se dejaba llevar por cualquier cosa que le dijeran los que estaban al lado. La verdad es que lo convencían muy fácilmente. Y suena extraño, ¿verdad? Que un rey tan poderoso, suena extraño que un rey con tantas riquezas, tan autosuficiente, se dejara guiar tanto por las personas que tenía al lado, ¿verdad? Él hizo una gran fiesta, en el capítulo 1 vemos, ¿no? Que él hizo una gran fiesta. ¿Una gran fiesta para qué? Para mostrar sus riquezas. Dice en el capítulo 1, versículo 4, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino. Y invitó a los príncipes, invitó a los gobernadores de Persia, de Media, hizo un gran banquete, ¿verdad? Invitó a la reina, y sabemos, la reina se llamaba Vasti, y sabemos lo que pasó. Todo el mundo que ha leído el libro de Esther sabe que la reina no quiso ir al banquete del rey. Bueno, esto al rey le puso, le sacó los colores, se enfureció. Y como estaba acostumbrado a hacer lo que le dijeran, él preguntó y les dijo, ¿qué debo de hacer con esta reina? Y hizo exactamente lo que le dijeron estos sabios, estos príncipes. Ellos le dijeron, lo encontramos en el capítulo 1, 17, ¿verdad? La reina, ¿cómo va a osar la reina no cumplir tu mandato? ¿Qué van a decir las demás mujeres del reino? Van a menospreciar, dice el versículo 7. Esto llegará al oído de las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti y ella no vino. Entonces, ¿qué? Lo que tienes que hacer es sacarla a ella de reina y buscarte otra y ponerla de reina. ¿Y qué creéis que hizo el rey? Así lo hizo. No le importó nada. Dijo, esta no, pues fuera, y otra. Y a veces nosotros también nos comportamos así, muchas veces. Este me está costando mucho, este me ha caído muchas veces. Nosotros que tratamos con los discípulos, este me está dando mucha guerra. Bueno, pues me busco otro. Son errores que se cometen. Y no solamente Asuero, el rey, cometió este error, sino después, ya veremos más adelante, que hay otro personaje que se llama Amán. A este se le metió también la idea de exterminar a todo el pueblo judío. ¿Y qué? Fue al rey y le dijo, en el capítulo 3, versículo 8, dice... Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y fijaros qué argumentos le da al rey. Y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey. Y sobre todo algo que llama la atención. Y dice,
Y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. ¿Y sabéis qué hizo el rey? Pues le dijo, pues vale, pues matémoslos a todos. Increíble, increíble. Cómo el enemigo va metiendo su guadaña, su cizaña, y hay personas que se dejan llevar por el enemigo. ¿Qué les había hecho este pueblo al rey? Nada. Simplemente tenían otras leyes y no les convenía. No le conviene al rey dejarlos vivir. Y también le quería hacer caso. Le hizo caso a este Amán y promulgó un edicto de que los judíos fueran todos exterminados en un solo día. El día 14 del mes 12. Pero no queda ahí la historia. Este rey todavía... Tenemos otro ejemplo de ese comportamiento tan poderoso a tan débil de carácter. Incluso cuando Esther se da cuenta de todo el complot que había contra su pueblo, ella fue por 3 veces al rey a invitarle a 3 banquetes. Y en todos ellos el rey le preguntaba y le decía, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Porque hasta la mitad del reino te daré. Todo lo que le pedían ciertas personas que estaban a su alrededor, el rey lo hacía. Pero cuando tenemos al lado nuestro a alguien que nos aconseja mal, alguna influencia que no viene de la sabiduría del Señor, nosotros tenemos que mantenernos firmes y no tenemos que hacer como este rey que se dejaba llevar por todo viento, y como dice la palabra del Señor, no te dejemos llevar por todo viento de doctrina, sino firmes en la sana doctrina del Señor. Nuestro carácter como creyentes debe ser firme, estar afirmados en la sana palabra de Dios, saber lo que Dios quiere de nosotros, saber que donde Dios nos ha puesto, ahí estamos para que Dios nos use. Y no estar hoy aquí y mañana allá. Eso no es bueno para la vida de los creyentes. En esta historia, además del rey, aparece otro personaje que se llamaba, como he dicho antes, Amán. Amán era un personaje que odiaba al pueblo de Dios y no se sabía por qué. ¿Qué le habían hecho los judíos? Sabíamos que, bueno, él le daba mucha rabia porque como era el segundo, ¿verdad?, del rey, era el de su confianza, él quería que todos se arrodillaran delante de él. Y había uno que no se arrodillaba, que era este judío Mardoqueo, ¿verdad? Y le da una rabia y por él, bueno, pues voy a convencer al rey para promulgar este edicto. ¿Por qué este hombre tenía tanta maldad en su corazón? Y a veces nos encontramos con personas que, pero ¿cómo puede ser que sea tan retorcido, que tengas esas ideas? Hermanos, yo les voy a decir una cosa, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, todo lo que hablamos, todo lo que hacemos, tiene una trascendencia. Y no solamente en nosotros, sino en nuestras generaciones. Vamos a leer en Esther el capítulo 3, en el versículo 1. Dice, porque esto es algo interesante que descubrí leyendo este versículo. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agegeo, y lo honró y lo puso en su silla y todo eso. Y yo me extrañó este nombre. ¿De dónde viene este nombre? Amán, hijo de Amedata Agageo. Pues nos tenemos que remontar 500 años atrás. Nos acordamos y nos vamos al principio, cuando el primer rey de Israel reinaba. El primer rey era Saúl. Y Samuel fue a darle una orden de parte de Dios. Y vamos a leerlo en 1 de Samuel 15. Vamos a leerlo porque es algo muy interesante. Sabemos que esta historia empezó 500 años atrás en un acto de desobediencia. Y sabemos que el que desobedeció fue el rey, otro rey, que era el rey Saúl. Dice
El rey Saúl sabemos que había sido enviado por Samuel para eliminar a un pueblo. Dice en 1 Samuel 15, del 1 al 3, dice: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Esta era la orden de Dios al rey. Samuel fue y le dijo: aniquila a este pueblo. Dios tiene propósito con las cosas. Aniquila a este pueblo. ¿Y qué hizo Saúl? Fue y no cumplió la palabra de Dios. En vez de matar a todos, pues se quedó con lo mejor de los animales, porque después cuando vino Samuel le dijo: pero ¿cómo oigo el balar de las ovejas? ¿Es que no has cumplido el mandato de Dios? Y él le dijo: bueno, es que he guardado lo mejor para hacerle sacrificio a nuestro Señor. También había otra noticia: no he matado tampoco al rey, le he dejado vivo, lo he cautivado. Samuel enfureció, porque cuando Dios habla, tú no quieras cambiar nada de lo que Dios te diga, porque Dios sabe todas las cosas. Esto tuvo consecuencias. ¿Sabéis cómo se llamaba el rey que el rey Saúl no mató? Se llamaba, vamos a leerlo, en el versículo 9 de este mismo capítulo 15, dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Agag, este era el rey, que después Samuel tomó la espada del rey y lo mató, porque Dios había dicho eso, pero no hicieron bien el trabajo. Y sus descendientes siguieron, porque este Amán que encontramos después era hijo de Amedata Agageo, descendiente de Agag, descendiente de este rey y de este pueblo que eran los amalecitas, que tenían que haber sido destruidos, todos. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, en lo que nos proyectamos, todo tiene consecuencias. Y no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de nuestras generaciones. Dios tenía un propósito y sabemos lo que le pasó al rey Saúl, ¿verdad? Porque en el versículo 22 del mismo capítulo 15, Samuel le tuvo que decir: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que las grosuras de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos la idolatría, e idolatría es la obstinación. Por tanto, tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Saúl desobedeció y trajo consecuencias. 500 años más tarde se encontró el pueblo de Israel a otro amalecita, descendiente de Agag, que era este Amán, agageo, y quería otra vez destruir al pueblo de Dios. Dios tiene propósito con todas las cosas y a veces no las entendemos. A veces no entendemos el propósito de Dios en nuestra vida, pero cumplamos la palabra del Señor porque Él sabe. Dios es el Dios de la eternidad. Él sabe lo que pasa ayer, lo que va a pasar mañana. Nosotros tenemos nuestra mente y conocemos el tiempo del hoy, de lo que pasó ayer, pero no conocemos lo que va a pasar mañana. Pero Dios sí. Si Dios te pone algo, si Dios te dice algo, hazlo, cúmplelo, porque no sabemos qué es lo que nos puede pasar en un futuro, ¿verdad? Amán era un hombre vanidoso, era un hombre cruel y en su corazón se le metió la idea de matar a todos los judíos.
Volvamos al libro de Esther, porque en el capítulo 3, versículo 6, dice que procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino del rey Asuero, al pueblo de Mardoqueo, porque pensó, si destruyo a los judíos, también lo mato a él, porque era el que le estaba dando esa rabia. Es increíble, ¿verdad? Porque hoy en día también hay espíritus de estos de maldad, espíritus del anticristo, que quieren destruir al pueblo de Dios, que quieren destruir tu vida. Se levantan en personas físicas, se levantan en circunstancias que van en contra de los valores del reino de Dios. Y cada día se levantan estos que van en contra de nosotros como personas, como cristianos, que queremos hacer la voluntad del Señor, que estamos ahí en la batalla. Y también hay espíritus que se levantan en contra del pueblo cristiano, del pueblo de Dios, de las iglesias. Estamos viendo, incluso las leyes están poniéndose en contra de los lugares donde nos reunimos. Ahora te ponen, hay unas nuevas leyes de sitios de culto que tienes que ponerlo, bueno, como ellos te dicen, y gastarte un montón de dinero para tener el local acondicionado. No puedes estar en la ciudad, no puedes estar debajo de un edificio. Están poniéndonos trabas y pegas al pueblo de Dios. Pero Dios tiene un propósito para todas las cosas. Si nosotros nos levantamos como fieles guerreros de Jesucristo, si nosotros tomamos nuestra espada y decimos, aquí estamos nosotros, como iglesia, colectivamente, aquí estamos, y como individuos, aquí estoy, donde Dios me ponga, en mi familia, en el trabajo, en mis amigos, marcando una diferencia, ¿verdad? Porque Amán representa este espíritu que odia, que quiere destruir al pueblo de Dios. En los planes de Amán, ¿verdad?, no estaba que todo le saliera al revés. Y en los planes de Satanás tampoco está. Pero sabemos nosotros que en Cristo tenemos la victoria, que venceremos porque no es por nosotros mismos, es porque Él la venció en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y todos los planes del enemigo se darán la vuelta. Pero ahí tenemos que estar estratégicamente cada uno puesto en su lugar. En el lugar que Dios nos manda, que Dios nos pone. ¿Qué le pasó a este Amán? Todo se le volvió al revés. Llegó el momento, que tal fue su rabia y su ira contra Mardoqueo, que preparó una horca para hacerlo ahorcar y matar. Dice, ahora iré al rey cuando vaya al banquete y le diré, pero fíjate qué casualidad, Al rey esa noche, la noche de antes que viniera Amán a proponerle matar a Mardoqueo, ¿verdad? Se le fue el sueño y dijo, bueno, pues como no tengo sueño, mandó traer las crónicas del rey, ¿verdad? Que antiguamente todas las cosas que pasaban en un reino se escribían en un libro que se llamaba Crónicas. Entonces mandó llamar para que le leyeran las crónicas. Ahí salió un suceso que pasó donde Mardoqueo como que destapa un complot contra el rey. Y entonces, cuando Amán fue a pedirle la cabeza de Mardoqueo, él le dijo muy sutilmente, ¿tú qué crees, Amán, que tendríamos que hacer con alguien que yo quisiera honrar mucho, que quisiera que fuera de mi agrado? Él se pensaba que era él. Dijo, bueno, pues entonces le dijo, dale tu mejor, un vestido que tú ya te hayas puesto real, el caballo, paséalo por toda la ciudad, diciéndole a todo el pueblo, este es el que ama al Señor, pensando que era él. Y él le dijo, pues muy bien, ¿ves? Y hazlo esto con Mardoqueo. De rabia se puso colorado y tuvo que hacerlo. Le tuvo que dar honores y gloria a Mardoqueo. Y después también esa horca que había preparado para Mardoqueo, fue colgado él, porque se descubrió todo su plan. Sus planes
se tornaron del revés. ¿Por qué? Porque había otros personajes, que ahora vamos a hablar de ellos, que estaban en su lugar, en el momento adecuado, haciendo la voluntad de Dios. Si tú estás en tu lugar, si tú estás en el momento adecuado, en el sitio preciso donde Dios te ha puesto, haciendo la voluntad del Señor, los planes del enemigo se darán la vuelta y no llegará a consumar lo que Él ha previsto para el pueblo de Dios, sino que nosotros ganaremos la victoria. En la cruz Jesús ganó la victoria por nosotros y nosotros somos más que vencedores. Amén. El tercer personaje que encontramos, ya hemos visto al rey, ya hemos visto a Amán, y el tercer personaje que encontramos es este judío Mardoqueo, ¿verdad? Que representa lo más bueno, el espíritu de la piedad, ¿verdad? El temor de Dios, el no doblegarse delante de nadie, porque recordamos, ¿no? Amán, cuando pasaba, él quería que todos se arrodillaban y no se arrodillaba. ¿Por qué? Porque él decía que no se arrodillaba delante de nadie que no fuera su Dios. Y Mardoqueo también representa esta renuncia a postrarse delante de cualquier poder que no sea el poder de Dios. Ahí nosotros tenemos que aprender mucho de esto, porque a veces, como que, no físicamente, porque a lo mejor sería demasiado evidente, pero sí accedemos a muchas cosas del mundo. Como que hoy a lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo, ya todo es normal, ya hasta los más grandes ya... Hoy, el otro día estaba en el médico y oía una conversación de unas mujeres, ¿no?, que estaban ahí hablando de los cotilleos de la televisión y de todas esas cosas, ¿no? Y salió el tema de los homosexuales, de que ahora los que más triunfan, los presentadores que más triunfan, ¿verdad?, son estas personas así. Ay, pues, y hablaban entre ellas. Y eran personas abuelitas ya, porque ya saben lo que van al médico, sobre todo los abuelitos, ¿no? Y decía, no, pero como diciendo, ya era normal, son personas normales y corrientes, pues bueno, hay que respetarlas. Yo decía, ¿cómo el enemigo se mete en la mente de las personas que decimos, no la juventud que dice, bueno, ya está creciendo con eso, sino también en lo que las personas que nunca han vivido eso ya lo ven por normal, todas las cosas normales, ¿verdad? El enemigo trabaja muy sutilmente y nosotros tenemos que plantarnos. El creyente, como iglesia y como persona, tenemos que estar plantados en lo que creemos, en lo que es bueno y en lo que es malo. Y no dar por bueno a lo malo. Y no debemos callarnos, sino tener argumentos para poder entrar y dar una palabra al corazón de las personas, ¿verdad? Mardoqueo rehusaba humillarse delante de nada ni de nadie. Él no se arrodillaba, ¿verdad? Amán había llegado a ser el favorito del rey, ¿verdad? Lo había puesto como gobernador, era el segundo en el reino. Pero él siguió siendo fiel a Dios. Este personaje representa los intereses también de nuestra iglesia, que debe mantener vivo el Evangelio, la esencia del Evangelio. Hay tantas iglesias que se desvían, ¿verdad?, en abrir las puertas un poco al mundo. En las enseñanzas, en las doctrinas, no son tan radicales, no hablan de pecado, hablan de... quieren suavizar las cosas para que el mundo entre y puedan satisfacer su conciencia de que también son hijos de Dios. Pero la iglesia tiene que levantarse como una atalaya, como una fortaleza. Una fortaleza se levanta donde hay una llanura y no se puede pasar. La iglesia debe ser así. Y cada uno de nosotros, en el lugar donde Dios nos ponga, debemos ser así. Una atalaya, una fortaleza ahí, levantada, con nuestras mentes claras en lo que Dios dice, que está bien y que está mal. No debemos doblegarnos ante los ataques del enemigo, porque el enemigo va a venir con triquiñuelas, va a venir
con cosas como el que por debajo de la tierra, para que no se vea. Para que no se vea. Pero nosotros tenemos que estar afianzados. Mardoqueo descubrió, como contábamos antes, este hecho que querían matar al rey. 2 eunucos estaban en la puerta, ¿verdad? Y estaban tan mal con el rey que planeaban matarlo. Y él lo desenmascaró. Fijaros, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Si nosotros estamos en un país extraño, estamos exiliados de nuestra patria, gobernados por otra persona, y descubrimos que el que nos está aprisionando, el que no nos está dejando ir a ser libres, lo van a matar. Que lo maten y así ya me voy a mi tierra. Como yo no lo voy a hacer, ¿verdad? Pero Mardoqueo no pudo hacerlo. Porque tenía algo dentro de sí, lo mismo que tenemos nosotros, que no nos deja hacer lo que a veces nuestra carne quiere hacer. Sino que hay algo dentro, implantado en nuestros corazones, ¿verdad? Que no nos deja hacer lo malo, sino que hacemos el bien, sino que pensamos en las cosas de lo alto, ¿verdad? Seguir las enseñanzas del Señor. Y Él mostró su amor hacia ese rey que no era su rey. Y después esta acción le trajo un beneficio. Porque lo descubrió delante de Amán, y Amán le tuvo que dar todos los honores. Si Mardoqueo no hubiera hecho esto, de desvelarle a la reina el complot que había en contra del rey, no se hubiera escrito en las crónicas. Cuando el rey le hubiera ido el sueño, hubiera leído y no hubiera leído nada de Mardoqueo y no le hubiera dado todo el bien que le dio. Todo en nuestra vida tiene una consecuencia. Todo lo que hagamos tiene una consecuencia. En el sitio donde nos pongamos, eso tiene una consecuencia. Y no solamente en nosotros, sino en los que vienen detrás de nosotros. Eso es lo que quiero que quede hoy muy claro. Muy claro. ¿Por qué? Porque debemos ser valientes, debemos de ser fieles a pesar de todas las circunstancias. A pesar de lo que, si vemos que está a nuestro alrededor, es todo malo. No importa, tú permanece. Permanece, porque tu permanencia ahí va a dar un beneficio después a tu vida. Que tú ahora no sabes, pero Dios sí lo sabe, porque Él lo conoce todo. Entonces, mantente ahí, fiel en tus pensamientos, en tu enseñanza, en cómo debemos ser como cristianos. A veces decimos, pero bueno, somos cristianos pero no tontos. Yo lo he oído mucho eso. ¿A que sí? Hermanos, no nos queramos pasar de listos, porque si somos cristianos, somos cristianos. Y la verdad de Cristo tiene que estar en nosotros. Y tenemos que actuar como Cristo actuaría en esa situación. Cuando decimos no tontos, es que queremos ser listos. Y el listo ya sabemos quién es, ¿verdad? Y eso nos trae malas pasadas a nosotros. Debemos comportarnos como es digno del Evangelio de Jesucristo. Que todas nuestras acciones, todas nuestras palabras, todo lo que hagamos o digamos, sea porque estamos dignos para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy el mundo está pasando por estos momentos tan trágicos, ¿verdad? Cada vez más la maldad está en los corazones de las personas. Y a veces podemos decir, yo ya no puedo más, yo conmigo que no cuenten, yo me callo, yo que pase, que hagan, yo mientras no participe. Dios no nos ha llamado a excluirnos. No somos del mundo, pero aquí estamos. ¿Para qué? Para ser luz del mundo. Para que el mundo que está en oscuridad sepa que hay salvación, que hay restauración. Nosotros somos los encargados, nosotros somos los enviados. Tú y yo somos los que estamos aquí para ser un referente de Dios en la tierra. Si no nos levantamos y que se nos haga ver, ¿quién nos verá? Si no hablamos a los que quieren escuchar, ¿qué harán? Tú y yo
tuyo, porque todo lo que hagamos tiene una consecuencia. Dios tiene el control de todas las cosas. Descansa en el Señor porque Dios controla todas las cosas, todo. Cuando a ti a veces las cosas se te escapan de las manos, Dios tiene control. Descansa en el Señor. Él lo hará, en su momento Él lo hará. A veces nos desesperamos porque tenemos una petición delante del Señor tanto tiempo. Descansa, Dios lo hará. Dios tiene control de todas las cosas. Él está preparando el escenario. Él está preparando y moviendo los hilos para que todas las cosas que están en la palabra del Señor sean hechas. ¿Y nosotros qué vamos a estar haciendo? Atemorizándonos por ver cómo se está... Uy, ¿ahora qué? Ahora la crisis y después esto y ahora me he quedado sin casa y ahora sin trabajo y ahora qué haré y dónde me iré y regresaré y me iré. No, párate, párate. ¿Dónde estás parado? ¿Tú dónde estás? ¿Dónde te ha puesto Dios parado? ¿Qué te pensaste? ¿Que fue algo de la casualidad que te moviera Dios de tu país, de tu ciudad? ¿Fue una casualidad o fue un propósito? Fue un propósito. Y ahora, cuando todo aquí se tambalea, ¿qué hacemos? Ay, me voy, me vuelvo, me regreso, me quedo. Párate, párate donde estás parado, que estés firme en lo que Dios quiere, porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito, igual que con Esther, Dios tuvo un propósito. Dios tiene el control de todas las cosas y está preparando el escenario para que todo se dé. Y sabemos que lo que va a venir después es mucho peor que lo de ahora. Los acontecimientos del final son mucho peores que los de ahora. Pero nosotros tenemos que estar firmes como iglesia de Jesucristo. Tenemos que estar afianzados en la roca. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que levantar nuestra bandera. Y levantar la bandera de victoria, no de la blanca de me rindo, me rindo. Muchos levantan la bandera. ¡Ay, me rindo, ya no quiero más! No, la bandera que tenemos que levantar es la de victoria. La que Cristo ganó en la cruz, porque no somos nosotros, es Él. Él ha ganado la victoria por nosotros. Ahí tenemos que estar afianzados los pies en la roca. ¿En dónde estamos parados, iglesia de Jesucristo? ¿En dónde estamos parados? En hoy aquí, mañana allá, hoy tengo un pensamiento, mañana otro. Las circunstancias que me rodean son las que deciden qué camino voy a tomar. ¿En dónde estamos parados? Porque Dios tiene un propósito. Igual que lo tuvo con la vida de Esther. Dios tiene un propósito para tu vida. Esther, que era una niña, una virgen, una señorita, una jovencita, que dice la palabra del Señor, que era, a ver qué dice... que era de hermosa figura, encima tenía buen tipo. Era de hermosa figura y de buen parecer. Tenía buen tipo y era guapa. ¿Qué dones le había dado el Señor? Fijaros. No dice si tenía buen carácter, no dice si hablaba continuamente, evangelizaba, no dice que hablara de las cosas del Señor. No dice nada de eso, de cómo era por dentro. Solamente dice que tenía buena figura y que tenía una cara bonita. Fijaros las cosas incluso que pone el Señor a su servicio. No tienes que tener muchas cosas para ser un estandarte y una fortaleza de Dios. Si estás puesto donde Dios te ha puesto, no tienes que ser un gran cristiano, un gran creyente, no tienes que ser un superdotado y saber las escrituras de pe a pa, no. Si Dios te ha puesto ahí, sé fiel, porque Dios te va a usar. Te va a usar. Si tú en el momento adecuado no callas tu boca y te dejas llevar por la onda de este mundo, sino que levantas tu voz para decir lo que Dios quiere que digas en ese momento, ¿verdad? Esther estaba en esa posición perfecta. Esther ahí estaba, en el justo momento donde Dios la colocó y preparando todas las cosas. Ahí estaba esperando. Sabemos lo que pasó en la vida de Esther, ¿no?
Cuando Vasti fue desechada, ¿qué le dijeron estos sabios? Bueno, pues ahora hagamos como un concurso, hagamos un concurso, busquemos a las candidatas, traigámoslas al palacio y de todas ellas, pues bueno, eliges a una y que sea reina en lugar de Vasti. ¿Qué pasó? Pues mandaron mensajeros a todo el reino, a la ciudad y a todas las provincias para traer a la casa del rey a todas estas jovencitas. Y también trajeron a Ester. Y allí era un periodo, este proceso de selección, ¿verdad? De preparación, duraba un año preparándose estas mujeres para ser presentadas delante del rey. 12 meses, 6 meses tratándose todo su cuerpo, le daban mucho valor a lo externo. 6 meses, ¿verdad? Con óleo de mirra, ahí, con aceites. Tenían sirvientas, claro, eran campesinas, las ponían en la casa del rey con todos los lujos, ¿verdad? Le daban 6 meses poniéndose esos aceites ahí, la vanidad, ¿verdad? Las ponían bien para levantarle el ego. Otros 6 meses con perfumes aromáticos, para que estemos bien perfumadas, porque el rey lo merecía, ¿verdad? ¿Qué pasaba? De una en una iban pasando cada día por la casa del rey, por la alcoba del rey. Ellas iban por la tarde, pasaban la noche con el rey y por la mañana regresaban. Ya no regresaban a la casa del rey, sino a la casa de las concubinas, porque ya no eran vírgenes. Así era como el rey elegía a su esposa, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor en el capítulo 2, versículo 17, que Ester fue algo especial. Ella, por consejo de su tío, no declaró cuál era su pueblo. No dijo que ella era judía, pero el rey le vio algo especial. Ester no era como las demás. El corazón del rey se enamoró perdidamente. Ya era de dejarse llevar. Pues imaginaros cuando ya se coló, pero ¿usted ha estado alguna vez colado por alguien? Que no ve nada más que por sus ojos, que sí, mi amor, sí, mi amor, Pues así estaba este rey, tan poderoso, dice, y el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres, y halló gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes. Y entonces, ¿qué pasó? Que puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de la reina Vasti. Ahí estaba Ester, sin hacer mucho, sin hablar mucho, solamente porque tenía buen tipo y el rey se enamoró de ella. Y ahí está, reina de Babilonia, reina del imperio persa, reina. Y bueno, y decimos, ¿y para qué? ¿Para qué? Dios, ¿qué propósito tenía Dios? Después, ¿ves? Nosotros conocemos la historia porque ya ha pasado. Pero en ese momento ella diría, ¿y qué hago yo aquí? Si yo lo que quiero es volver a Jerusalén. Si yo lo que quiero es ir a mi tierra. ¿Por qué me han tenido que coger estos eunucos y traerme al palacio? Hacerme esta preparación, encima el rey se ha fijado en mí, encima se ha enamorado de mí, ahora quiere casarse conmigo, me quiere hacer reina, si yo no quiero esto. Pero Ester sabía que Dios tenía un propósito y ahí estaba. Dios la estaba preparando, como Dios prepara hoy el escenario, moviendo los hilos. ¿Para qué? Ahí preparada como una bala, cuando tuviera que ser disparada, saliera y pudiera redimir a su pueblo. Porque si no, el pueblo de Dios iba a ser exterminado. Ella en ese momento no lo sabía, nosotros lo sabemos porque es historia y está pasado. Pero Ester ahí estuvo, en el momento, igual que nosotros, igual que la iglesia. Ahí tenemos que estar, aunque no entendamos, aunque queramos estar en otro sitio. Ahí está, donde Dios te ha puesto. Firme, tus pies afirmados en lo que es la voluntad del Señor. Afirmados, porque Dios tiene propósito, ¿verdad?
Cuando Esther se da cuenta de este decreto que el rey ha firmado para la destrucción de su pueblo, ella tenía que tomar una decisión. Y ella sabía lo que conllevaba, porque si tú te presentabas delante del rey sin ser llamado, ¿sabéis lo que es esto, no? A la muerte segura. Por más amiguismo, por más enamorado, sabía Esther sabía que si se presentaba delante del rey sin que él la llamara, corría peligro su vida. Pero no le importó. No le importó. Ella podía haber guardado silencio, que maten a los demás, yo soy la reina. Y nadie sabe que soy judía, porque se lo había callado. Pero no, ella no pudo hacer eso. No pudo hacer eso, igual que nosotros no podemos estar callados delante del pecado. No podemos estar callados delante de la injusticia. Tenemos que accionarnos. Y de nuestras acciones y de nuestras palabras depende que la voluntad de Dios se siga haciendo en nuestras vidas. Porque o con nosotros o sin nosotros Dios va a seguir haciendo las cosas. Pero ¿tú quieres estar en los planes de Dios? ¿Tú quieres estar en los propósitos de Dios? Porque lo que nos pasa a nuestro alrededor no pasa por casualidad. Todo tiene una razón de ser. ¿O es que pensáis que pasó, que fue una casualidad? Que mira, esta niña judía, pues naciera guapa. Pues naciera, que tuviera buen tipo. Que los que fueron a buscar las doncellas, ¿verdad? Encima la escogieran a ella. Que fue casualidad también que la llevaran a la casa del rey. Que fue casualidad también que el rey se enamorara de ella. Todo tiene un plan divino. Todo lo que nos pasa a los hijos de Dios tiene un plan divino. Y lo que sabemos nosotros es lo que ha pasado. Pero Dios conoce lo que ha pasado y lo que va a pasar. Si nos dejamos nosotros en los planes de Dios. Esto es lo que llamamos la providencia de Dios. Él sabe y nos pone en nuestro camino cosas para hacer. Ahora, si nosotros nos retraemos y no queremos hacerlo, Dios va a usar otras cosas, porque nada sucede por casualidad. Dios no había colocado a Esther ahí, en ese puesto, como reina, para que ella disfrutara, para que ella tuviera poder. No, sino que la iba a utilizar para salvar a su pueblo. Ella todavía no lo sabía, pero Dios la puso ahí para salvar a su pueblo. Y eso es la posición que tenemos que tener nosotros. Dios nos ha puesto en el lugar que estamos para la redención. Dios te ha puesto en tu familia para que seas luz, para que hables y no calles. Dios te ha puesto en tu trabajo para que hables de Cristo, para que seas un estandarte, un referente de lo que es ser un hijo de Dios. Dios te ha puesto con unos amigos, no para que te vayas con ellos de juerga o de copas, no. Te ha puesto para que seas un referente, para que des la palabra adecuada en el momento adecuado para convertir las almas al Señor, ¿verdad? Tenemos que tener esa sabiduría de saber estar plantados, con los pies afirmados. Y cuando llega el momento, no callarnos, sino hablar, sino poner palabra de Dios en este mundo, porque nosotros tenemos palabra de Dios, ¿verdad? Esther fue una muestra de valentía, pero Esther estaba muy unida a su primo Mardoqueo, ¿verdad? Ahí estaba. Mardoqueo le dijo, vamos a leerlo en el capítulo 4, versículo 14, dice, en el versículo 13 dice, entonces dijo Mardoqueo, que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas, absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Si tú no estás en los planes de Dios, no te preocupes, Dios va a buscar a otra persona, pero los planes de Dios se van a hacer. Mas tú y la casa de tu padre vais a perecer. Y quién sabe
si para esta hora has llegado al reino? ¿Quién sabe si tu vida si solamente naciste para este momento? ¿Quién sabe? Esther a lo mejor no se hubiera animado a hacer lo que hizo si su tío no le hubiera dicho lo que tenía que hacer, ¿no? Y a veces nosotros erramos tanto cuando no cogemos el consejo de nuestros pastores, de nuestros líderes. Erramos tanto cuando no tenemos la relación. Ella tenía una relación estrecha con Mardoqueo. Y él le comunicaba lo que daba en el pueblo y ella iba delante del rey. Es tan importante el consejo. Es tan importante el consejo. El consejo que viene de Dios y que nos anima a fortalecernos en nuestro trabajo, en lo que tenemos que hacer de parte de Dios. Y en esta iglesia hay muchos hombres y hay muchas mujeres que están siendo preparados para este tiempo. Un tiempo que va a venir muy peligroso. Un tiempo que se acerca, que las fuerzas del mal van a ser poderosas. Pero nosotros estamos ahí. Sabemos dónde estamos plantados. No nos mueve cualquier viento de doctrina, sino que levantamos nuestra fortaleza, nuestra estandarte delante de Dios y delante de los hombres, porque estamos afirmados. No podemos ser neutrales. La palabra neutralidad, el cristiano no puede ser neutral. El cristiano no puede ser neutral. Y ahora, en este momento, les voy a decir cómo se titula esta predicación. Una Esther no puede ser neutral. Si tú eres una Esther, tú no puedes ser neutral. Si la iglesia es una Esther en tiempos difíciles, no puede ser neutral. No podemos ser neutrales, porque no pensemos que vamos a vivir y que vamos a escapar. Porque ni Esther, siendo la reina, Mardoqueo le dijo, no pienses que tú, que vives ahí, te vas a escapar. Te vas a escapar. Hay un ejemplo, cuando en la Segunda Guerra Mundial, sabemos todo el genocidio que hicieron los nazis con los judíos. Cuando al principio empezó el exterminio de los judíos, había muchos judíos en Alemania que habían nacido alemanes, que habían nacido allí, que incluso se habían cambiado el nombre, incluso tenían altos puestos en la sociedad alemana. Y ellos pensaban que con ellos no iba a ser eso. ¿Por qué? Porque ni saben siquiera qué somos. Pero no fue así. Cuando empezó el exterminio, nadie se escapó. Todos los que tenían sangre judía fueron perseguidos, fueron eliminados, quisieron ser exterminados. ¿Por qué? Porque el diablo, cuando él odia con un odio tan grande que es irreconocible. Y él no puede parar, sino que sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. No pienses que si tú estás ahora aquí, mañana allá, que si no eres ni frío, que eres ni caliente, si te dejas en las manos de Satanás, Satanás te destruye porque no tiene piedad, no tiene compasión. Esos judíos que vivían en la Alemania nazi pensaron que porque habían cambiado sus nombres, porque habían cambiado su religión, incluso se habían hecho cristianos, iban a escapar de eso. Y no escaparon. No escaparon. Por eso Mardoqueo le dijo a Esther, no te pienses tú que por ser reina, que por estar en la casa del rey, vas a escaparte. Y si no haces nada para conseguir que el rey cambie de opinión, Dios va a hacerlo por otra manera, pero Dios nos va a salvar. ¿Queremos estar en los propósitos de Dios? No podemos ser neutrales. No podemos dejar que la cosa pase como que no nos toca a nosotros. Debemos pararnos como si somos un referente. No podemos tener la boca callada.
Porque el enemigo siempre quiere hacer complot contra el reino de Dios. Siempre quiere destruir lo que nosotros estamos construyendo en la voluntad del Señor. Siempre quiere destruir, siempre quiere alejar los discípulos, siempre quiere poner trabas, siempre quiere poner algo para el desánimo, siempre. Y Él nunca para y sigue y sigue. Es como la pila Duracell, ¿verdad? Y sigue y sigue. Nosotros tenemos que levantarnos, debemos afianzarnos, porque no nos equivoquemos. Todo lo que ahora estamos viendo no es nada de todo lo que tiene que venir. Ahora nosotros a veces nos echamos la mano a la cabeza y decimos, madre mía, cómo está el mundo. Si entre una cosa y otra, a nuestros hijos, ¿qué van a hacer nuestros hijos cuando se levanten? Por mucho que le enseñe yo, si se mueven. Esto sigue y sigue siempre a más. Así que no debemos ser neutrales, tenemos que enseñarles a nuestros hijos la verdad de Cristo, para que ellos también se levanten como fieles guerreros del Señor. Que a pesar de que el tiempo que les vaya a tocar vivir sea un tiempo peligroso, sea un tiempo difícil, a lo mejor más difícil que el nuestro, pero ellas estén plantados y sabiendo dónde están asentados y cuáles son sus bases. Que no dejemos todo a la enseñanza que les dan en el colegio, que menuda esa enseñanza, que no solamente son matemáticas y lenguaje, no, son valores que no son cristianos. Démosle nosotros, traigamos nuestros hijos a la iglesia, que les enseñen los valores cristianos, los valores que vienen de Dios. La iglesia de Jesucristo no puede ser neutral en esta sociedad. Tiene que levantarse, porque, como dice el versículo 14, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si Dios no te ha puesto aquí para una hora como esta? Igual que Mardoqueo le dijo a Esther, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Si solamente para esto naciste, solamente para este preciso momento, ¿verdad? No desperdiciemos nuestro tiempo. Hay mucho trabajo que hacer, hay mucho. No desperdiciemos nuestras energías, instrúyase, aprenda, lea, venga a la casa del Señor, llénese de la presencia del Señor, traiga a su familia, no deje de congregarse, crezca en los caminos del Señor, porque debemos de marcar una diferencia. Debemos de marcar una diferencia. Nosotros somos un instrumento para la preservación de la vida. Tú eres un instrumento en este mundo. La salvación viene por ti. Es como si tú estuvieras en el desierto y tú llevaras el cántaro de agua para dar de beber a la gente. Mírate así. Tú llevas la salvación a este mundo. Lo que hacemos, todo lo que hacemos tiene un significado. Todo lo que no hacemos también deja de tener un significado. Vivamos inquietos por nuestros familiares, por la gente que nos rodea. Nosotros tenemos el poder de Cristo, el poder del Espíritu Santo que está vivo, que está real en nuestra vida. Y somos punta de lanza. Cuando alguien tira con un arco, la punta es lo que llega antes, ¿así? Si Dios nos ha placido a nosotros como iglesia ser punta de lanza, ser referente, ahí vamos a estar. Porque ¿quién sabe si para esta hora es que hemos llegado? ¿Quién sabe si es para esto? Igual que la historia de Esther. Mientras el día dure, debemos trabajar. Porque ya la noche vendrá y podremos descansar. Pero mientras el día dure, tenemos que trabajar. No podemos decir, no, yo no quiero comprometerme, yo no quiero prepararme, no, yo con venir a la iglesia tengo bastante, no hago mal a nadie, mi trabajo, mi casa. Dios te está llamando a que no seas neutral. ¿Y si Dios solamente te hizo venir a este mundo para algo muy específico y tú no estás en ese momento o tú no dices algo en ese momento? ¿Y si para esta hora Dios te ha llamado al reino? Que eso quede en nuestro corazón. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Preguntémonos.
¿qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Qué es lo que quiere que Dios haga? No lo que yo estoy haciendo, es lo que yo... No, ¿qué quiere Dios? Porque Dios ha puesto recursos en tus manos. Dios te ha puesto las armas en tus manos, ¿verdad? Esther quizás pensaba que era solo una mujer bella y eso es todo, que solamente servía para ser la concubina del rey, la esposa del rey, pero Mardoqueo le dijo, no, tú no solamente sirves para eso, sino quién sabe si para esta hora has llegado tú al reino. Sabemos, ¿verdad?, que lo que pasó es que un edicto del rey, el rey promulgó el edicto de que todos los judíos fueran muertos en ese día, y los edictos que se hacían en las leyes de Media y Persa no podían, son irrevocables, no se podían dar marcha atrás. Igual que le pasó a Nabucodonosor, ¿nos acordáis, no? Con Daniel, que no pudo volver atrás y tuvo que echarlos al lago, al horno de fuego o al foso de los leones. Daniel, tu Dios te ha librado, porque no podía echarse para atrás. Entonces, ¿qué hizo el rey? Le dijo a Mardoqueo que promulgase otro edicto, que todos los judíos, cuando llegara ese día, pudieran defenderse, pudieran agruparse y defenderse contra quien venía a matarlos. Y así pasó. Y viendo esta historia encontré un vídeo, encontré una canción que habla sobre esto. Incluso tenía las imágenes de una película de Esther. Y yo dije, hoy le voy a poner a la iglesia esta canción que es tan preciosa. Se titula Un largo viaje. Y así parafraseando, ¿verdad?, habla de que ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Y a entender algo muy importante para nuestras vidas. Que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En los propósitos eternos yo me vi. Para esta hora has llegado, mi hermana. Aunque te ha costado creer, entre los planes para hoy me encontré. Que eso sea algo real. Dice, nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontraba yo. Tú estás dentro de los planes de Dios. Tú estás dentro de los planes de Dios. Es una canción hermosa que vamos a escucharla, porque Dios tiene un propósito. Y todo lo que hacemos tiene una trascendencia. Si está listo el vídeo, podemos escucharlo, podemos verlo, porque esas imágenes son las imágenes de la película de Esther.